Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo vídeo aquí en psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, vamos a esperar un poquito para dar tiempo que se vayan incorporando algunas personas. Las perversiones sexuales es el tema de hoy. Las perversiones sexuales. Un tema que Freud aborda en 3 ensayos para una teoría sexual, un texto de 1905, un texto muy importante dentro de las teorías psicoanalíticas, y que donde va 3 ensayos para una teoría sexual. Concretamente son 3 ensayos cuyo primer ensayo es las perversiones sexuales, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, para los que no me conozcan, en estos vídeos que ya saben que emitimos todos los miércoles a las 5 de la tarde en riguroso directo desde las Islas Canarias, desde España, para transmitir los conocimientos del psicoanálisis, y a través de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela radicada en Madrid. Tiene su sede principal en Madrid, pero también somos muchos los psicoanalistas de esta escuela que estamos por distintos lugares de la geografía española, y también en Sudamérica, creo. Bueno, las perversiones sexuales. Freud se va a interesar o va a dedicar todo un ensayo a las perversiones. Saludos desde México, Janeper Parra. Saludos, Janeper, desde México, ¿ves? Nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos. Freud se va a interesar por el estudio de las perversiones sexuales en la medida en que el conocimiento de las perversiones le va a acercar al conocimiento de la sexualidad humana, ¿vale? Y del instinto sexual, que es por excelencia lo que a él le interesa, conocer en profundidad e investigar en profundidad sobre la vida sexual humana. Igual que ha hecho con otros fenómenos, ¿vale? Esto es muy habitual en Sigmund Freud, que él, para acercarse a un fenómeno normal, o para conocer el funcionamiento normal del aparato psíquico, lo hace a partir de la patología. Pues en este caso, nuevamente, lo va a hacer así. Va a partir del estudio de las perversiones para conocer o para acercarse al conocimiento del instinto sexual, de la vida sexual humana. Y él va a llegar a dos grandes, o va a aportar va a hacer dos grandes aportes, ¿no? A la teoría del conocimiento humano y a la teoría de la sexualidad humana también. Primer aporte: la importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas. Perdonen porque tengo que estar mal. La importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas, ¿no? Muy importante, que además Freud lo tiene muy en cuenta en toda su obra, la sexualidad. Y en segundo lugar, la ampliación del concepto de sexualidad. Freud va a utilizar un concepto de sexualidad amplio, no reducido a la genitalidad. Precisamente estos dos aportes que hace el psicoanálisis han sido los que han generado más resistencia hacia él, hacia el psicoanálisis, hacia esta teoría.
llegando incluso a criticar o a definir la teoría del psicoanálisis como una teoría pansexualista, ¿no? Que trata de explicarlo todo con la sexualidad. Pero claro, trata de explicarlo todo con la sexualidad, pero como vamos a ver un poco hoy, con un concepto de sexualidad ampliada, ¿no? Además de que en la obra de Freud, quien estudia en profundidad la obra de Freud va a encontrar muchos aspectos sobre la vida sexual humana, pero también sobre otros muchos aspectos a los que dedica tiempo y dedicación. Vale. Para acercarse al estudio de las... Hola, buenas tardes, Jonathan. Un gran día, señor analista, ¿no? ¿Estás contento, Jonathan? Espero que por alguna buena razón. Bueno, entonces para acercarse al estudio de las perversiones lo va haciendo una clasificación de las mismas. Y esa clasificación que va a hacer de las perversiones lo va a hacer con respecto al objeto sexual y al fin sexual. ¿Vale? Él nos va a decir, el objeto sexual sería, es la persona de la que parte la atracción sexual, ¿no? El fin sexual sería el acto hacia el cual se dirige el instinto sexual. Bueno, pues lo que él se va a encontrar es que con respecto al objeto sexual y al fin sexual va a haber muchas desviaciones de la conducta normal. Freud llama conducta normal o parte de una conducta normal, entre comillas, con respecto al objeto. El objeto sexual normal sería el sexo contrario. Y el fin sexual normal sería el acto de la cópula sexual o el coito, ¿no? Pero Freud lo que se va a encontrar es que hay muchos desvíos, tanto con respecto a uno como con respecto al otro, ¿no? Y en el acercamiento y en el estudio de estos desvíos va a dar casi como una clasificación de las perversiones sexuales. Clasificación que hoy en día está vigente y que muchos estudiosos de la sexualidad humana y de las perversiones humanas se acercan a este texto para estudiar esta clasificación que Freud hizo magistralmente, como siempre, ¿no? Con respecto al objeto sexual, él va a hablar en este texto, estamos con el texto de 3 ensayos para una teoría sexual de 1905, él va a hablar de la inversión, que sería cuando el objeto sexual no es de distinto sexo, sino del mismo sexo que el sujeto, va a hablar de los impúberes o los niños, ¿no? Cuando el objeto sexual son los niños, y de los animales, ¿no? Dice Freud, hasta dónde puede llegar el desvío del objeto sexual que incluso traspasa la especie, ¿no? La especie humana. En cuanto a la inversión, Freud va a hacer un descubrimiento apoyado en la teoría, en una de las teorías que en ese momento imperaba a la hora de explicar la inversión, como era la teoría de la bisexualidad, ¿no? Va a ser un descubrimiento, va a llegar a una conclusión, y es que la relación entre el sujeto y el objeto sexual no viene determinada, ¿no? No viene determinada al nacer hombre o nacer mujer, no conlleva a una elección de pareja heterosexual necesariamente, y incluso llega a decir que no es tan importante el objeto sexual, ¿no? Que el objeto sexual puede ser, ¿no?, de un sexo o del otro, que no es tan importante el objeto sexual. Es decir, desliga, a ver, voy a leerlo para decirlo como lo dice él, que no existe relación de dependencia entre el sexo del sujeto y su elección de objeto, ¿no? Y la posibilidad de orientar indiferentemente
su elección de objeto hacia objetos del mismo sexo o del sexo contrario. De hecho, ya esto nosotros lo hemos visto en otros vídeos, ya el niño y la niña, en una etapa temprana de su desarrollo psicosexual, como es la etapa del complejo de Edipo, va a tener una elección de objeto homosexual. Es decir, en la etapa de Edipo, el niño y la niña por primera vez van a hacer una elección de objeto amorosa, ¿no? Es decir, van a dirigir la libido sexual sobre un objeto, fuera de ellos. Por primera vez van a dirigir esa libido fuera de ellos, sobre un objeto. Bueno, pues esa elección de objeto en la etapa del complejo de Edipo no solo va a recaer sobre el padre del sexo contrario, sino también va a recaer sobre el progenitor del mismo sexo. El niño va a hacer una elección de objeto heterosexual y homosexual, con lo cual ya podemos pensar cómo esta elección de objeto homosexual está incluso en las primeras etapas en el temprano desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Vamos con una pregunta. ¿Cuál es la etiología de la perversión? El foco es el complejo de Edipo u otros aspectos donde se instaura esta patología, y en la sexualidad se podría considerar una patología. No, Freud llega a decir que no es una patología. En este momento de la historia, ahora vamos con la etiología. En este momento de la historia, uno de los focos sobre los que se trataba de estudiar la inversión o la homosexualidad era desde la teoría de la degeneración, ¿no? Una teoría que pretendía aplicar a las enfermedades psíquicas, a los trastornos mentales, y la homosexualidad era considerada como un trastorno mental, y pretendía aplicar el concepto degenerativo de degeneración, ¿no? El concepto médico de degeneración, de que algo es irrecuperable y va a peor, para explicar la homosexualidad. Pero Freud saca a los homosexuales, a la inversión de los trastornos mentales. Y nos lo explica muy bien en este texto, lo argumenta muy bien. Dice, por un lado, los homosexuales no presentan ninguna anormalidad más allá de esta anormalidad en la elección de objeto. Es más, son sujetos que incluso en ocasiones también pueden tener un desarrollo intelectual y cultural muy elevado, ¿no? Es decir, que no otras áreas de la vida del sujeto invertido homosexual está alterado. Por lo tanto, este concepto de trastorno mental ya fracasa. Y también Freud se basa en la historia y dice que en otras épocas, en otras etapas de la historia, concretamente en el cenit de la civilización, en la etapa de los griegos, la homosexualidad era una de las prácticas más habituales, que además tenía importantes funciones, cumplía con importantes funciones, con lo cual parecería que tendría algo más que ver la inversión o la homosexualidad con lo humano que con lo patológico. O sea, Freud realmente saca a la inversión de lo patológico. Y aunque lo considera un desvío en el sentido, porque él aquí está partiendo, hola Karina, buenas tardes, él aquí está partiendo de lo normal en el sentido más anatómico, orgánico, biológico, en el sentido más de la reproducción de la especie, ¿no? Objeto sexual normal contrario para poder, ¿no? La especie humana es una especie mortal que necesita reproducirse para perpetuarse, si no, caput, desaparece, ¿no? Entonces, el objeto sexual normal sería el sexo contrario y el fin sexual, el coito, ¿no?
Entonces, en ese sentido, considera la inversión, o él lo incluye entre los desvíos del objeto, pero en ese sentido, ¿no? Como algo fuera de lo normal, ¿no? Luego, con respecto a la etiología, él en diferentes textos, no solo aquí, va a abordar el tema de la etiología de la homosexualidad, ¿no? Porque él lo que se encuentra es, cuando realiza, ¿no? Freud, siempre que se acercaba al estudio de algún fenómeno o al estudio de algún aspecto de la vida del sujeto humano, siempre estudiaba en profundidad toda la obra literaria, ¿no? Que había sobre eso que iba a estudiar, ¿no? Y en lo que se encuentra es las teorías innatistas y las teorías adquiridas, ¿no? Que tratan de explicar la homosexualidad o bien como algo que viene con el sujeto desde el mismo nacimiento o como algo que el sujeto adquiere. Él va a decir que ni una ni otra teoría realmente van a conseguir explicar la inversión, ¿no? Y que es probable que sea una conjunción de ambas, ¿no? Pero él sí llega, como decía, a la conclusión que decíamos antes, ¿no? Que el sujeto y el objeto sexual no vienen fusionados, no vienen unidos, con lo cual esto nos lleva a pensar que es más del orden que la homosexualidad como la heterosexualidad es del orden de una construcción que tiene que hacer el sujeto, ¿no? No es del orden de algo que le viene hecho, que le viene dado desde el mismo nacimiento. Es una construcción, ¿no? El sujeto humano nace prácticamente con pocos instintos, ¿no? Prácticamente lo tiene que construir todo y también va a tener que construir su orientación sexual. Entonces, con respecto a la pregunta de la etiología que nos hace Jonathan, realmente él va a estudiar diferentes casos de homosexualidad y en esos diferentes casos va a dar mecanismos de la inversión, ¿no? Mecanismos de la inversión. Así, por ejemplo, habla concretamente en el texto de 3 ensayos, nos habla de, por ejemplo, espérense porque lo tengo por aquí, nos habla de por ejemplo, de uno de los casos de una fijación del niño. Concretamente él en este texto va a hablar más de la homosexualidad masculina, ¿vale? En 3 ensayos para una teoría sexual. Aunque luego él va a tener otras obras sobre la homosexualidad también femenina y sobre la sexualidad femenina, aquí habla sobre todo sobre la homosexualidad masculina. Y aquí habla de una fijación intensa a la madre que puede derivar o sea, como él nos lo explica, es muy interesante, ¿no? Que esto vendría a explicar un tipo de inversión, ¿vale? Un tipo de inversión que además no tiene por qué ser tampoco, porque desde lo manifiesto, desde lo consciente, ¿no? Nosotros ya tenemos que ir pensando que el aparato psíquico es un aparato complejo, con consciente y con inconsciente, ¿no? Y que la conciencia muchas veces es engañosa. Y las cosas que a veces en la conciencia se nos aparecen o se nos manifiestan como muy claritas, muy evidentes, muy lo blanco blanco y los negros negro, sospechemos, ¿no? Y desde la conciencia se plantea el tema de la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad como cosas muy rígidas, ¿no? O eres homosexual o eres heterosexual, ¿no? O te gustan los hombres, o te gustan los sujetos de tu mismo sexo, o te gustan los sujetos del sexo contrario, ¿no? Cuando es mucho más complejo que eso, ¿no? Cuando el sujeto humano tiene sí una predisposición, una determinación mayor hacia una elección heterosexual,
o hacia una elección homosexual de objeto, pero no, a ver cómo lo digo, no está desaparecida la elección homosexual. Es decir, no es que si a mí me gustan los hombres yo no pueda sentir una inclinación erótica amorosa hacia una mujer, no, y ni soy homosexual ni soy heterosexual, quiere decir, realmente las etiquetas, las definiciones encorsetan realmente a un instinto sexual, con lo que nos podemos quedar con este texto, o por lo menos a mí me gustaría con la clase de hoy, sería que el instinto sexual tiene mucha variabilidad, ¿no? Que y que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Con respecto a las perversiones sexuales, ¿no? La variabilidad del instinto, ¿no? Que al instinto le puede valer un objeto como otro, que tiene mucha más variabilidad que, por ejemplo, otros instintos, como el instinto de nutrición, por ejemplo, ¿no? El instinto de nutrición que, que determina a lo mejor cierta variabilidad, pero mucha menor. El instinto sexual tiene mucha variabilidad, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Vale. Ya no se le considera una patología, pues dice Jonathan, en la actualidad en el DSM la homosexualidad y el lesbianismo ya no se considera una patología. ¿Cómo diagnóstico el psicoanálisis cómo diagnostica el psicoanálisis estas conductas sexuales? No las diagnostican, no están dentro de las estructuras patológicas, ¿no? Forma parte, es una de las características del desarrollo sexual del sujeto. Ni tampoco va a etiquetar, mira, este sujeto es homosexual o este sujeto. En el curso del análisis de esa persona se puede ver si su predisposición mayor es a una, o si realiza o ha realizado una elección de objeto homosexual, heterosexual, pero es que luego también el sujeto en análisis puede tener una pareja ¿no? heterosexual, pero luego puede también puede tener sueños homosexuales, puede tener también deseos homosexuales, muchas veces prohibidos, es verdad, muchas veces reprimidos esos deseos homosexuales, pero porque además todavía podríamos ir más allá, ¿no? En esta especie de, a veces es como si fuera una indefinición, me confundí, ¿no? A veces esta especie de indefinición que el psicoanálisis nos marca, la teoría psicoanalítica a veces nos marca un camino por el que siempre nos va a ir marcando que el aparato psíquico humano siempre es mucho más complejo de lo que queremos muchas veces hacer y de lo que tratamos muchas veces de encorsetarlo y de tratar de definirlo y entenderlo, ¿no? Es muy complejo, por eso un proceso de psicoanálisis personal es un proceso complejo. Complejo no quiere decir ni complicado, sino complejo. Por eso lleva su tiempo un proceso de análisis, porque no es, esta persona, Juanito, está con Pepito, es un sujeto homosexual. Entonces yo ya le pongo la etiqueta de sujeto homosexual y ya no escucho nada que tiene que ver con ese sujeto en cuanto a sus deseos heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Ya le puse la etiqueta, no. El psicoanálisis no trabaja con etiquetas, el psicoanálisis escucha siempre, escucha el deseo. Es que el deseo, que realmente es lo que viene a interpretar el psicoanálisis, es tan poco, se puede tan poco, o sea, es tan particular, es tan necesario de la interpretación psicoanalítica. Es decir, el deseo es tan poco encorsetado, se puede tan poco encorsetar que porque yo haga porque mi actual pareja sea una persona de sexo contrario al mío, tampoco tiene que determinar que yo sea heterosexual y no sea homosexual, porque a lo mejor en esa misma relación de pareja, con un
con una persona de sexo opuesto al mío, yo me comporto como un hombre en vez de como una mujer. O lo trato a él como una mujer en vez de como un hombre. ¿Entienden? Homosexual, heterosexual, ¿para qué? Para la conciencia. Pero es que la conciencia es engañosa. Por eso que la escucha analítica tiene que ser, bueno, ya lo dice el director de la escuela de psicoanálisis Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza, dice que la interpretación es psicoanalítica, pero la escucha del psicoanalista es poética, porque la poesía permite muchísima más conjunción, ¿no? La poesía permite miles de conjunciones de las palabras, ¿no? Permite el juego con las palabras que la ciencia no permite, ni tan siquiera el psicoanálisis permite, ¿no? Entonces, la escucha del psicoanalista es una escucha poética porque permite unir cualquier palabra con cualquier palabra. Entonces, ahí todo está por decir. Si uno como psicoanalista se permite la escucha y trabaja la escucha, ¿no? Y trabaja la escucha. El paciente le va a decir, le va a hablar sobre su deseo. Hay que escucharlo, ¿no? Y su deseo puede ser homo, hetero. Vale. Bien. Y si les parece, vamos a hablar hoy de los, ¿no? Decíamos que las desviaciones en cuanto al objeto sexual serían la inversión, los impúberes y los animales. Si les parece, hablamos de lo que nos queda, los impúberes o los niños y los animales, y luego dejamos las desviaciones del fin sexual para el próximo vídeo. Con respecto a los impúberes, a los niños, ¿no? Tomar como objeto sexual sería otro desvío del instinto sexual, ¿no? Tomar como objeto sexual, tomar como objeto sexual a los niños, ¿no? Que no solo es un desvío del objeto sexual, sino que además es constitutivo de delito, ¿no? Y cada cierto tiempo escuchamos pues casos, a veces los escuchamos cercanos y a veces a través de los medios de comunicación que generalmente nos ponen a todos los pelos de gallina, ¿no? Pero bueno, también el instinto sexual se permite ese desvío de tomar como objeto un niño, ¿no? Aquí nos dice Freud, vale, vamos a responder a esta pregunta de Karina. La posición femenina o masculina en la que nos posicionamos en la vida no tiene que ver con el género que nacemos. Claro, no tiene que ver, yo diría, con el sexo, ¿no? Porque el género es una terminología, es un término que no utiliza el psicoanálisis, pero bueno, el género tiene más que ver con el sentimiento de la identidad hombre o mujer, ¿no? Entonces, la posición femenina o masculina no tiene que ver con el sexo del sujeto, no. El sexo con el que nacemos al mundo es un sexo anatómico, orgánico. Luego tenemos que construir un hombre, una mujer, tenemos que construir lo masculino, lo femenino en cada uno de nosotros, una elección de objeto heterosexual, una elección de objeto homosexual, es decir, tenemos que construir todas esas posiciones que no tienen que ver con el sexo, ¿no? O que más que no tienen que ver, que no están sobredeterminados por el sexo biológico. Ok, sí, exacto, Karina. No tiene que ver con el sexo biológico. Vale, con respecto a los niños, Freud dice que solo excepcionalmente los niños suelen ser un objeto sexual exclusivo. Es decir, que el perverso solo es a través de este objeto sexual cómo consigue la satisfacción sexual, ¿no? No es capaz de conseguir la satisfacción sexual de otra manera, sino solo con niños, ¿no? Dice que en la mayoría de los casos llegan tan solo a hacerlo, llegan a ser, ¿no? Llegan
a tomar como objeto sexual a un niño, cuando un individuo cobarde o impotente acepta tal subrogado, o cuando un instinto impulsivo inaplazable no puede apoderarse en el momento de un objeto más apropiado, ¿no? Es decir, que perversos absolutos con niños no serían tan frecuentes como aquellos que, por una dificultad a la hora del encuentro sexual con personas de su misma edad, pueden utilizarlo como subrogado, ¿no? Dice, sin embargo, esto no deja de arrojar luz sobre la naturaleza del instinto sexual, ¿no? El hecho de permitir lo que decíamos antes, tanta variación, ¿no? Y tal degradación de su objeto, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Cosa que el hambre, por ejemplo, mucho más estrictamente ligado al instinto de nutrición, no permitiría, ¿no? En un extremo, en una situación extrema, ¿no? En contadas ocasiones, pues alguien podría ingerir o comer algo que no sea comestible, ¿no? Sin embargo, el instinto sexual sí permite gran cantidad de variabilidad y de perversiones, ¿no? Y de aberraciones. Freud sí va a considerar los desvíos con los impúberes y con los animales, sí los va a considerar como una aberración sexual, ¿no? Leo, porque los que vean luego el vídeo no lo pueden leer. Jonathan pregunta, perdón por la pregunta, dice, el caso de las niñas de su ciudad, de las Islas Canarias, que el padre mató a una niña y la otra no aparece, ni él tampoco, ¿es una perversión o psicosis o qué? Bueno, siempre para hacer un diagnóstico, bueno, para tomar elementos de lo que puede llevar a un sujeto a hacer algo como lo que este sujeto ha hecho, sería necesario entrevistar al sujeto y escucharle y oírle hablar, ¿no? Porque su conducta puede, sus deseos pueden responder a distintas motivaciones, ¿no? Podría ser una perversión, se está hablando de muchas cosas, pero bueno, los medios de comunicación hablando de muchas cosas. Una psicosis no creo. Esta persona parece no haber dado signos de tener una enfermedad mental, ni tan siquiera en los momentos previos a cuando, por lo que se va sabiendo de las investigaciones, a los momentos previos en los que ya parece que había ya matado a las niñas y él todavía no se había suicidado, va a un sitio a buscar un cargador, mantiene una conversación con las personas de la oficina del puerto donde estaba su barco, ¿no? Con lo cual una psicosis no parece ser, tampoco parece ser un arrebato. Sería una perversión en el sentido, porque también hay detrás una situación de celos enfermizos, ¿no? De celos enfermizos en el sentido de celos patológicos, ¿no? Pero no celos patológicos en el sentido de que tenga un trastorno mental. Bueno, sí, los celos son patológicos, ¿no? Pero una persona con celos patológicos luego puede hacer una vida absolutamente normal, ¿no? Puede llevar una vida normal, tener un trabajo, tener una red social determinada, ¿no? Pero los celos que llevan, aquellos celos que derivan en asesinar a la mujer, bueno, también al hombre puede ocurrir, ¿no? Mayormente es verdad que ocurre del sexo masculino al sexo femenino. Esos celos, ¿no? Se me olvidó lo que iba a decir, se me olvidó la idea que iba a decir. Bueno, eso que parece que estaría detrás los celos, o sea, que la mata por los celos, que la mató por los celos, es decir, los celos, el componente de los celos en un grado muy elevado y muy intenso, porque como todos sabemos, los celos están en todos tenemos celos, ¿no? En diferente graduación, ¿no? Y cuanta más intensos sean los celos, más patológicos van a ser, ¿no?
Y en el extremo, en una intensidad muy elevada, los celos provocan dos sentimientos fuertemente intensos en el sujeto celoso, como son la tristeza por el objeto que se cree perdido y la ira, la hostilidad hacia el objeto perdido o hacia el rival preferido, ¿no? Pues aquí parece claro, una hostilidad en su grado más absoluto de llevar a matar bien aquello a lo que más quiere, a matar al otro en vida, como se ha escuchado decir. Y sería, lo que habría más detrás sería un crimen del amor, más que lo están calificando como crimen machista, pero tiene que ver más con los celos, no tanto con el ser mujer. No la mató tanto por ser mujer, la mató por haber tenido con ella una relación y por tener unos sentimientos de celos enfermizos que la creen al otro, a la mujer y a las hijas, propiedad suya, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a decidir cuándo tú vas a dejar de vivir, imagínate. El colmo de la propiedad, de creerse propietario del hombre, del otro. Creerse propietario del otro, ¿no? Yo voy a decidir cuándo tú vas a morir. Vas a morir en vida o cuando voy a matar a lo que tú más quieres en la vida, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Vale, y vamos ya con esta pregunta de Karina y ya seguimos el próximo día con las perversiones. Pregunta Karina, ¿la perversión y el suicidio es frecuente? Bueno, la perversión es muy frecuente, bueno, no sé si muy frecuente, no sé en relación a qué te refieres con frecuente, si en la consulta analítica o si en la sociedad, ¿no? Es verdad que es mucho más frecuente a veces de lo que pensamos, ¿no? La perversión, por ejemplo, estos actos sexuales ¿no? Con impúberes, con niños, muchas veces los que llegan a la luz son un tanto por ciento pequeño, ¿no? Y eso nos hace pensar un poco la variante, esa variabilidad del instinto sexual que al final lo que Freud nos viene a decir. Vale. Ok, ahora te contesto, Karina. Esa variabilidad del instinto sexual, que se me fue la idea también ahora otra vez. Variabilidad del instinto, bueno, no sé, ya me vendrá. Vale, el perverso se suicida frecuentemente. No. El perverso normalmente, como muchas veces las perversiones están muy unidas con lo delictivo, ¿no? Con la actividad delictiva, porque también lo perverso, pervertido, también es aquello que está más allá de la ley, ¿no? Más allá de lo permitido, lo prohibido, ¿no? Entonces los perversos serían más del orden de la delincuencia, ¿no? De los actos prohibidos, algunos de ellos penalizados, pero no. El suicida suele más ser un deprimido, no un perverso, ¿no? Detrás del suicidio está la depresión. Entonces, bueno, para terminar con lo de los menores y con lo de los animales, bueno, llega a decir incluso Freud, ¿no? Que sí, lo que iba a decir antes, ¿ves? Ya me vino. Freud dice que el impulso sexual o el instinto sexual que permite tanta variabilidad que incluso puede, dentro de esos desvíos, incluso superar incluso los objetos de la especie, ¿no? Y tomar como objeto sexual a los animales, ¿no? O sea que ya incluso va más allá de la especie. Lo que debemos de tener como conclusión sería lo que decía antes, la variabilidad del instinto, y que los impulsos de la vida sexual serían los peor dominados, los peor domesticados por el hombre, por el sujeto. Es decir, así como con otros instintos somos más capaces, o la labor educadora es más capaz de domesticar, el instinto sexual es quizá el instinto más difícilmente domesticable, ¿no? Y esto nos hace ver, por ejemplo, cómo personas que en su desarrollo normal pues pueden tener una vida normal
¿no? Como por ejemplo muchas veces en muchos casos de abusos a menores, ¿no? De abusos sexuales a menores, ¿no? Pueden ser personas con trabajo, con relación, incluso una relación de pareja, con hijos, con una relación social, y luego en su, en su vida sexual tener esta perversión, ¿no? Es decir, que incluso puede estar el impulso sexual, el instinto sexual alterado, aún no estando alterado todo el resto de la vida de ese sujeto, ¿no? Aquí vemos lo difícil de domesticar del impulso sexual, ¿no? Que cuando algo, o el del instinto sexual, ¿no? Vale, bueno, estas dos preguntas y ya terminamos, que ya tenemos que seguir con la tarde. ¿Cómo se relaciona o contrapone lo biológico? ¿Cómo se relaciona, o también si no las podemos responder para el próximo día, cómo se relaciona o contrapone lo biológico, natural y lo social a la perversión? Y lo social a la perversión. Yo diría la perversión es también una construcción. O por ahí puede ser heredado, por ahí puede ser heredado, pero heredado no genéticamente, no biológicamente, sino heredado, ¿no? Como en esas familias donde pues, se hereda la patología mental, ¿no? No por los genes, sino se hereda por las formas de relación, ¿no? De los sujetos, ¿no? Las formas de relaciones familiares, ¿no? Entonces la perversión sería más del orden de lo adquirido, pero en el sentido no adquirido, porque si no parece lo adquirido, también tiene que haber algo constitucional, ¿no? Pero no constitucional biológico, no constitucional genético, sino constitucional familiar, en ese sentido constitucional, ¿no? No tanto genético como constitucional familiar, ¿no? Entonces sería un poco de los dos, lo adquirido pero también constitucional en ese sentido, ¿no? Es perversión que un joven de 19 años, hola Noemi, buenas tardes, es perversión que un joven de 19 años esté cada fin de semana con una chica diferente, me preocupa. Habría que ver cada caso, Noemí, habría que ver el caso porque puede responder a diferentes motivos. No podemos ir con la etiqueta antes de conocer lo que lleva a un sujeto a comportarse o a hacer determinados actos. Entonces sería interesante que esta persona pudiera psicoanalizarse y saber qué es lo no qué es lo que le pasa, ojo, que igual no le pasa nada, ¿no? Pudiera psicoanalizar su deseo. O si la preocupación es del adulto, también ver en qué lugar del adulto, en qué lugar del adulto le preocupa la sexualidad del hijo, ¿no? O del adolescente, o de ese adolescente. ¿En qué lugar de ese adulto? Porque a veces, ¿no? Bueno, está bien que los padres, bueno, se preocupen por sus hijos y a veces, pues, son a veces los padres los que abren el camino del hijo a acercarse, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Pero a veces la sexualidad de los hijos es como si pusiera sobre la mesa la sexualidad de los padres. Entonces, el padre o la madre tratará de ver la sexualidad de su hijo desde la sexualidad de él o de ella. Entonces ahí lo interesante sería más analizar desde la sexualidad de ella, ¿no? Porque igual lo perverso es para ella, pero no para su hijo, ¿no? Vale, muy enriquecedor sus conceptos, mil gracias. Muchas gracias a ti, Jonathan. Bueno, pues si les parece, la próxima semana seguimos con los desvíos, las desviaciones con respecto al fin sexual, ¿vale? Donde veremos algunas zonas erógenas, como la boca, el ano, el fetichismo, el sadismo y el masoquismo, la exhibición y el voyerismo, ¿vale?
Gracias a ti, Noemi, gracias a ti. Así que les convoco para el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima.